Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza. Nuevo horario para nuestros cultos virtuales. A
partir del próximo domingo volveremos a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube para celebrar juntos como familia. Seguimos con nuestra serie de febrero, la soberanía de Dios y el sufrimiento del justo. El tema del próximo domingo será Jeremías, aprendiendo a confiar en las misericordias de Dios. Conéctate a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Kilo de Amor. Puedes hacer tu donativo en las cuentas de nuestra iglesia y así compartir con los más necesitados. Conéctate a nuestro tiempo de oración matutina. Todos los jueves a las 7 de la mañana. Estudiaremos la oración intercesora de Cristo. Acompáñanos a alabar e interceder juntos. Si no puedes asistir, envía tus pedidos de oración al WhatsApp de Secretaría Pastoral. Iglesias en Casas. Ya iniciamos nuestras reuniones de iglesias en casas de modo virtual. Si deseas participar, escríbenos al WhatsApp de Secretaría Pastoral. El Ministerio de Educación Cristiana anuncia el inicio de su ciclo 2021. ¿Estás listo para seguir estudiando la palabra de Dios? ¿Tienes interés de conocer a Cristo y su obra de salvación? Estudia Nueva Vida en Cristo. ¿Quieres desarrollar raíces profundas en tu vida cristiana? Entonces el curso de disciplinas espirituales es para ti. ¿Quieres quitar de tu vida todo aquello que te impide crecer espiritualmente? El curso de sanidad espiritual te ayudará a identificarlo y te guiará a tomar decisiones. ¿Quieres mejorar las relaciones y tener paz? El curso de relaciones saludables te enseñará las herramientas para lograrlo, que nos da la palabra. ¿Quieres interpretar correctamente la palabra y cómo enseñarla? Entonces el curso de cómo interpretar la Biblia te dará las herramientas para hacer un estudio correcto de la palabra. Desde este domingo ya puedes inscribirte. Desde hoy, en el link que estará publicado en la página de Facebook de nuestra iglesia. O enviando un WhatsApp a Secretaría Pastoral. Cupos limitados en cada curso. Inicio de clases, sábado 13 de marzo y lunes 15 de marzo. Síguenos en nuestras redes sociales y sigamos conectados. Encuéntranos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como IBC Arequipa. También puedes visitar nuestra página web ibcarequipa.org. Iglesia Bíblica Cristiana de Arequipa. Somos familia. Hermanos, buenos días, bienvenidos a nuestro culto de adoración el día de hoy domingo. Y antes de comenzar, voy a leerles el Salmo 95. Dice: vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslo con cánticos, porque el Señor es el gran Dios, el gran Rey sobre todos los dioses. Hermanos, vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor con todo el corazón. Ora conmigo, hermano. Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, por este hermoso domingo que tú nos regalas. Padre Santo, gracias por hacer que nuestros ojos se abran, Señor, nuevamente el día de hoy. Y queremos poner este tiempo, Señor, en tus preciosas manos para que nos guíes, nos enseñes, Padre Santo, tu palabra, Señor. Te bendecimos, Padre, a ti, Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Padre Santo,
Tú, Padre bendito, quien enviaste a tu único Hijo a este mundo, Padre Santo, para hacernos justos ante tus ojos, porque lo único que tú querías, Padre, era nuestra salvación. A ti, Señor, te aclamamos y te adoramos el día de hoy. Bendito eres, Padre, en el precioso y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a adorar. Sé que el día llegará, junto a ti podré estar, cara a cara te veré, rodeado en tu poder. Se apaga mi temor en la luz de tu amor, donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna es. Se levanta una canción de sublime adoración por tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo vive en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Conmigo estás, conmigo estás, conmigo estás. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad
estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Descanso en tus promesas y en tu fidelidad para cumplirlas. Me da paz saber cuando dices, siempre te ayudaré. No hay momentos ni espacios en que no esté bajo tu tierno y amoroso cuidado. Resisto toda mentira del enemigo que quiera robar la paz de mi alma y descanso en la certeza de que siempre estás conmigo. Que si hago, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que si hago, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que si hago, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que si hago, Dios, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Buen día. Saludos a todos los que se han conectado a nuestro culto de adoración. Esta mañana seguiremos aprendiendo acerca de la soberanía de Dios y del sufrimiento del justo. ¿Sabías que tus malas decisiones o las malas decisiones de otras personas no escapan del plan divino de Dios para tu vida? Hoy veremos esta gran verdad a través del estudio del libro del profeta Habacuc. Habacuc comprendió esta gran verdad. La soberanía de Dios es misteriosa, pero confiable. Dios quiere que usemos nuestra sabiduría y voluntad de la mejor manera posible, porque si no lo hacemos así, sufriremos las consecuencias. Pero también sabiendo que Él nos sostiene y ha prometido que nuestros fracasos y problemas serán utilizados para su gloria y para nuestro beneficio. Esta mañana el tema se llama Habacuc, aprendiendo a confiar en los justos juicios de Dios. Acompáñame en esta oración. Oh Dios, nuestro gran Dios y Padre, Señor, venimos a ti tal como tú, Señor, conoces que estamos, algunos, Señor, con fuerzas, otros, Señor, débiles, pero aquí estamos por tu gracia. Tú nos convocas esta mañana, Señor, en este tiempo, para oír tu palabra y para, Señor, ministrar a cada vida y a través de nosotros ministrar a nuestras familias. Gracias, Señor, haz tu obra por medio de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la semana pasada hicimos también el estudio acerca del libro de Job y del personaje. Y me gustaría que viéramos algunas similitudes y algunas diferencias entre estos dos hombres de Dios. En primer lugar, ¿sabías que entre Job y Habacuc hay aproximadamente 1200 años de diferencia? Job pertenece a la etapa de los patriarcas, año 1800 aproximadamente antes de Cristo, mientras que Habacuc él vivió en el año 600 aproximadamente antes de nuestro Señor Jesucristo, 1200 años. Sin embargo,
a pesar de esta diferencia, el conflicto que ellos tenían internamente era muy similar. Señor, ¿dónde estás cuando más te necesitamos? ¿Dónde estás en nuestros problemas? Segundo, tanto Habacuc como Job eran hombres justos y que sufrieron por causa de Dios, por causa de su fe. En el caso de Job, él enfrentó dos pruebas de manera directa, que le afectaron a él, afectaron a su familia, afectaron inclusive su hogar, su relación matrimonial y por supuesto su cuerpo. En el caso de Habacuc, no fue tanto algo que él directamente sufrió, pero Habacuc sufría por la situación de caos y corrupción moral, religiosa, social que había en su nación, y también por el juicio y la corrección que Dios había determinado que iban a padecer. Tercer lugar, tanto Job como Habacuc le hicieron a Dios preguntas. Pero en el caso de Job, Dios no le respondió directamente. ¿Te acuerdas del estudio de la semana pasada? Dios no le respondió a todas sus preguntas. Más bien, Él le hizo preguntas para que Job reconociera, se humillara, se arrepintiera de su situación de victimización que él estaba teniendo y de autojustificación que también él creía que podía plantearle a Dios. En el caso de Habacuc, Dios sí le responde sus dos quejas o preguntas que vamos a ver en esta mañana. Y en cuarto lugar, tanto Job como Habacuc, después de sufrir, de confrontar a Dios, recibieron una mayor comprensión de la soberanía de Dios y del carácter de Dios. En el caso de Job, como vimos la semana pasada, él recibió, aparte de esta comprensión, él también recibió bendiciones materiales, el doble de lo que había perdido. En el caso de Habacuc, él no recibió bendiciones materiales, pero sí recibió una mayor perspectiva del gobierno de Dios, de la soberanía de Dios sobre las naciones, sobre el pueblo de Dios, sobre su propia vida. Y eso lo llevó a bendecir, a exaltar el nombre de Dios, como lo hizo Job, pero él lo hizo en el último capítulo que hoy ya vamos a ver a través de una oración, de un canto. Y alababa a Dios por su amor, por su sabiduría y por su justicia. Por eso, hermanos, vamos a ver en esta mañana los principales puntos de este libro, que consta solo de 3 capítulos. En primer lugar, quiero compartirte, para mí, la gran verdad que hay en este primer capítulo 1 es que Dios gobierna sobre toda nación y la juzgará rectamente en su tiempo con sabiduría. Asombroso Rey. Habacuc, en el contexto vamos a ubicarnos, él era un profeta de Dios que vivió aproximadamente 600 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Judá se había cada vez hundido en una gran apostasía. Y tanto para Habacuc como para otros profetas contemporáneos a él, como Jeremías, Ezequiel, Sofonías, para todos estos profetas, Israel, el reino de Judá, parecía que no tenía ya remedio. Los reyes, Amón, Manasés, habían sido unos reyes que llevaron a una gran idolatría, a una perversión espiritual, social, injusticia, porque cuando nos alejamos de Dios, entonces cada vez más nuestra vida va rumbo, cuesta abajo en la moralidad, en todo sentido, hermanos. Y por eso entonces el profeta Habacuc va a decir lo siguiente en el capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto,
se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc, como un hombre de Dios, un hombre justo, sufría al ver a su nación, la nación que había hecho un pacto con Dios a través de Moisés, la nación que había sido elegida por gracia, por la simple voluntad, la buena voluntad de Dios, había sido elegido entre todas las naciones. Había cada vez más dejado su fe, su obediencia a Dios, al pacto, y él veía las consecuencias. Él veía inmoralidad, corrupción, injusticia, y él oraba, como seguramente nosotros estamos haciendo hoy. Yo espero, hermano, que tú como creyente no solamente pidas por ti, por tu situación, sino también por tu país, por las autoridades, porque eso es bueno, eso es lo que el Señor espera de nosotros. Pero aparentemente Dios no respondía a esas oraciones, aparentemente. Por eso es que Dios no demora en darle la respuesta a Habacuc. Y no solo a él, sino también a todo el pueblo. Es una respuesta para él que él tiene que transmitir al pueblo de Judá. Dice así la palabra de Dios: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Dios sí estaba consciente de los problemas que afligían a Habacuc. Dios veía la situación mucho mejor, y no solamente Dios la veía, sino que Dios ya tenía una respuesta. Él iba a obrar, él iba a actuar, y la respuesta que le dice a Habacuc es que él iba a usar al ejército, al imperio caldeo, también llamado Babilonia, para que ellos sean un instrumento de justicia, de corrección, de disciplina a su pueblo que lo había abandonado. Ahora, a lo mejor tú también puedes preguntarte, como se preguntó Habacuc, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tienes que usar a una nación pagana? ¿Acaso Dios, tú no puedes de nuestra misma nación levantar hombres que nos exhorten, que nos corrijan? Mira, la respuesta cae por su propio peso. El Señor por cientos de años llamó a los profetas para que ellos sean los intermediarios, los mensajeros de Dios para que su pueblo se arrepienta, pero el pueblo no escuchó. El pueblo cerró sus oídos, cerró su corazón. Y cuando yo, siendo hijos de Dios, cerramos nuestro corazón, nos endurecemos, entonces Dios va a tener que en amor disciplinarnos, hermano. Esa es la verdad, y eso es parte de la soberanía de Dios, porque somos suyos, somos su pueblo, pero también estamos bajo su autoridad, y el Señor no quiere que nosotros demos tampoco un mal testimonio. Él por amor nos va a disciplinar. Cuando Dios ve a su pueblo que está alejándose de sus caminos, pues Él los va a corregir en su tiempo, pero los va a corregir. Para Habacuc parecía que era demasiado tiempo, pero Dios está al tanto, hermano. Por eso dijimos que Dios juzga a todas las naciones. Y mira, la forma a Habacuc no le parecía, pero déjame decirte que Dios justamente tiene control de toda acción del hombre, aún de las naciones. Dios es rey, Dios gobierna, y su reino no está dejado por cuestiones de límites geográficos. Es cuando entonces Habacuc hace una pregunta más al Señor. Habacuc 1, de 12 al 13. Tú, Señor, existes desde la eternidad. Tú, mi santo Dios, eres inmortal. Tú, Señor, los has puesto para hacer justicia.
Tú, mi roca, los has puesto para ejecutar tu castigo. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. ¿No te es posible contemplar el sufrimiento? ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Por qué guardas silencio mientras los impíos se tragan a los justos? Mira, en este pasaje, los traidores y los impíos son los caldeos y los justos son los israelitas, el pueblo de Dios. Habacuc no puede comprender cómo Dios, que él reconoce es santo, justo, puro, puede permitir que los paganos caldeos invadan y asolen el reino de Judá. Esta verdad puede estremecernos, pero es parte de la enseñanza de la soberanía divina. Dios en su soberanía puede usar a inconversos o al mismo Satanás, como vimos en el caso de Job, como instrumentos de prueba, de corrección para su pueblo, sin que él participe de su pecado. Por eso Dios permitió que los caldeos derrotasen a los israelitas, para que sus planes de juicio y corrección hacia Israel se cumplieran. Ahora recuerda que Dios permitió que este ejército invadiera por la apostasía, por la desobediencia. Así que la semana pasada vimos que Job fue probado, fue afligido con el permiso de Dios, aunque él no había pecado. Pero en este caso sí, el pueblo había caído en idolatría, en desobediencia. Con más razón Dios tenía la potestad, por amor, porque no lo iban a destruir, pero sí iban a ser severamente corregidos. Mira, este es un tema muy importante para que nosotros aprendamos a descansar en la soberanía de Dios. Dios usa todo para sus propósitos. Usa nuestras buenas decisiones, como también puede usar las malas decisiones. ¿Sabes que para Dios estas cosas no escapan de su soberanía? Estas cosas no son cosas que Él le sorprende. En la Biblia vemos que Dios es omnisciente. Él sabe todo. Él tiene un plan que no ha sido diseñado reciente. Ese plan para la humanidad fue desde la eternidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ellos decretaron la historia que estamos viviendo. Es la historia de Dios, la historia de la redención. Cómo Dios está buscando al hombre, a la mujer que se han alejado de Él, para reconciliarlo consigo. Esta historia va a continuar, y quieras o no, aquí nosotros como seres humanos estamos involucrados, y lo que tenemos que hacer es rendirnos a su soberanía y reconocer que si tomamos buenas decisiones estamos en la voluntad de Dios, pero si nos equivocamos, bueno, sufriremos, pero el plan de Dios se sigue manteniendo. Escúchame, para Dios no hay un plan B. Hay un solo plan, el plan perfecto para tu voluntad y la mía. ¿Qué incluye inclusive? Incluye nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros problemas. Mira, quiero compartirte lo que dice el pastor Timothy Keller en su libro Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. La Biblia enseña que Dios tiene el control absoluto de lo que sucede en la historia y sin embargo ejerce ese control de tal manera que los seres humanos son responsables de las acciones que han elegido libremente y de los resultados de esas acciones. Por tanto, la libertad humana y la elección de Dios en los acontecimientos históricos son completamente compatibles. El plan de Dios funciona por medio de nuestras elecciones, no independientemente de ellas, ni a pesar de ellas. Hermano, Habacuc pensaba que Dios estaba tomando una decisión como los hombres, improvisada, emotiva. No, ya Dios tenía todo bajo control. Dios había tenido una gran paciencia, pero en su plan estaba que este pueblo tan feroz como el imperio caldeo fuera un instrumento de su corrección. Las consecuencias que Israel sufrió fue por su desobediencia, pero Dios en su
amor y en su fidelidad no los dejaría abandonados. Hermanos, nada escapa de la soberanía de Dios. Nada. Dios tiene todo nuestra vida, aún nuestras malas decisiones, aún nuestros momentos de duda, aún esos abismos emocionales que para nosotros nos parecen algo que no quisiéramos que Dios viera en nosotros. Todo Dios lo conoce de antemano y Él en su amor, en su fidelidad, nos va a guardar para sí. Por eso, Proverbios 16:33 dice lo siguiente: las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. Y esto nos lleva a la segunda verdad. El Señor dirige la historia soberanamente, proclama y permanece en la verdad. Vamos a leer Habacuc 2 del 1 al 4. Dice: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Y el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. ¿Qué es lo que vemos aquí? El profeta está en una actitud de expectativa. Dice: me mantendré alerta, me apostaré en los terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. Mira, a Dios no le incomoda que tú y yo le hagamos preguntas, cuando son preguntas que realmente buscan una respuesta sincera. A Dios no le afecta. Dios no se enoja si tú y yo venimos con confianza y le decimos: Señor, así me siento. Pero la respuesta no la debemos buscar en nuestras emociones, en nuestra experiencia o en nuestra manera que pensamos que las cosas deben ser. La debemos buscar en Dios. Por eso Él dice que Él va a estar pendiente de lo que Dios le diga. Así que el Señor le responde. Aquí está la respuesta. Mira, le dice: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Lo que el Señor le dice es: mira, yo te voy a dar esta respuesta a tu pregunta de cómo es posible que yo use una nación pagana, pero quiero que lo escribas para que no quede solo para ti, sino también para que lo puedas enseñar. Tú sabes que la palabra leer ahí en hebreo es kará, también significa proclamar. Así que podemos decir que Dios le está diciendo que esta visión Él tiene que escribirla para que se pueda proclamar de inmediato. No solamente debes guardar tú la revelación, la iluminación que Dios te da de su palabra. No, tú también la tienes que proclamar. Es lo que le está diciendo Dios a Habacuc. Y también le dice: la visión se realizará en el tiempo señalado, en el tiempo que yo ya he determinado. Marcha hacia su cumplimiento. Es decir, no temas, no dudes, lo haré. Y sabes que el profeta entonces tiene que tomar un paso de fe. Y ese paso de fe es abrazar el plan de Dios soberano para su pueblo, para las naciones. Habacuc significa abrazar. Y el Señor entonces le dice: la visión que vas a escribir en estas tablillas es para que tú le comuniques al pueblo que mi ira va a hacer que este ejército pueda invadirles y los pueda llevar al exilio. Pero el plan no termina ahí, el plan de redención continúa. Y ahí es cuando llegamos al versículo 4, que es el más conocido quizás de todo el libro. El versículo 4 que dice que mas el justo vivirá por su fe. Este pasaje, esta verdad está citada en el Nuevo Testamento. En Romanos 1:17, Pablo
lo citó en Gálatas 3:11 y en Hebreos 10:38. Fue citado 3 veces. ¿Y qué es lo que vemos aquí? ¿Por qué es tan importante esta frase? ¿Por qué los autores del Nuevo Testamento la recogieron? Porque en el contexto, cuando Habacuc habla del orgulloso y del justo, que el orgulloso es un insolente, ¿no? Que está hablando del pueblo justamente caldeo, que se jactaba de su poderío militar, que ellos creían que ellos estaban avanzando en su conquista porque tenían numerosas armas, por su fiereza a la hora de luchar. Sin embargo, en contraste, el Señor le dice a Habacuc que los justos vivirán o permanecerán por su fe. La palabra fe aquí, emuná, significa perseverancia, fidelidad, constancia. ¿Qué es lo que el Señor entonces está diciendo? Está diciendo que todo aquel que cree, que confía en Dios y en sus propósitos, entonces debe permanecer en la verdad, en la visión, en la revelación de que Dios es Dios que reina, Dios que salva, Dios que corrige, pero también un Dios de misericordia que también restaura. Hermano, esto nos enseña un aspecto de la fe importante. La fe es un regalo de Dios, es un don de Dios, pero la fe que en nuestro corazón no puede ser solamente un regalo que yo reciba y que se quede ahí. La fe tiene que crecer, la fe tiene que echar raíz, la fe tiene que ser, escúchame, un estilo de vida. ¿Y cómo la fe es un estilo de vida? Cuando yo permanezco en la palabra de Dios, cuando yo conozco quién es Dios y yo me afirmo en su carácter santo, justo, misericordioso, verdadero, pero también mi vida camina en los mandamientos, en los principios de la palabra de Dios. Entonces el justo vive su fe, vive la fe, vive la revelación de Dios día a día. Por eso en Hebreos 10:38 el autor usó este pasaje para decir: pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Hermano, mira qué importante es esta enseñanza de esta mañana. Dios es Rey y soberano, y todas las cosas que nosotros vivimos y que decidimos, como el pueblo de Judá, como el reino de Judá, bien o mal, finalmente todo está dentro de la soberanía de Dios. Dios lo permite y nos da las consecuencias que merecemos, pero su plan se sigue ejecutando, su plan soberano se sigue llevando a cabo. Hermano, escúchame, Dios no es, algunos piensan que Dios es como el Waze, que quiere decir que yo voy tomando mis decisiones y cuando me equivoco, ¿no ha visto el Waze? Cuando tú te tomas una ruta equivocada, ¿qué hace el Waze? El Waze inmediatamente busca una ruta alterna para que llegues a tu destino. Y algunos piensan que Dios es así. Algunos piensan, yo un tiempo, hace mucho tiempo, confieso, pensé también así. Decía, yo me alejé del Señor y ahora, Señor, ¿me habrás desechado o tendrás un plan B? Y yo te he dicho que el Señor no tiene un plan B. El Señor tiene un único plan que incluye nuestras malas decisiones, nuestros errores, nuestros fracasos. Dios no es como el Waze, que entonces cuando ve que nosotros nos estamos yendo a la derecha o a la izquierda, entonces Dios dice, bueno, voy a tener que modificar mi plan. No, Dios tiene un único plan. Dios es soberano y por eso esa visión de que Dios, todo lo que nos pasa a nosotros, todo lo que le pasa a tus hijos, todo lo que le pasa a tu familia, todo lo que le pasa a tu nación, Dios ya lo sabe, Dios lo controla y que en su gracia, en su fidelidad, ese plan se ejecutará sí o sí, debe hacerte descansar, debe hacerte confiar en Él y no vivir atribulado, angustiado. Y mira, para ir terminando el capítulo 2, déjame decirte que Dios entonces le muestra que este pueblo caldeo, que ahora el Señor va a usar para juicio, para
castigo, disciplina de su pueblo, también va a recibir su propio castigo. No es que ellos van solamente a tomar el pueblo de Israel, la nación, y ellos van a ser conquistadores. También van a recibir su juicio de parte de Dios. Y esto lo vemos en el capítulo 2, a partir del versículo 8 en adelante. Hay 5 ayes. Esos 5 ayes hablan de la justicia de Dios sobre las naciones que hoy, como en ese tiempo, Babilonia, ejercen violencia. Y esto, hermano, es para que tú descanses, tú y yo descansemos en estos tiempos donde vemos nuestra nación y el mundo, que son sociedades que necesitan arrepentirse grandemente. El primer juicio: Dios castigará a las naciones que roban. Habacuc 2:8 dice: ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? Mira que cuando escuchamos de gobernantes, de autoridades que se aprovechan de su cargo para robar, para delinquir, para recibir coima, Dios las va a juzgar. Segundo juicio: Dios castigará a los codiciosos. Habacuc 2:9. Ay del que llena su casa de ganancias injustas en un intento por salvar su nido y escapar de las garras del infortunio. Nosotros vemos ahora que las naciones ricas del primer mundo y también las del tercer mundo buscan cada vez más la comodidad material, el mercantilismo, el comercio es parte de la filosofía de este mundo. Cuidado, no caigas en eso. Tercer juicio: Dios castigará a los asesinos, a las naciones que matan, que asesinan sin piedad. Habacuc 2:12. Ay del que construye una ciudad con asesinatos y establece un poblado mediante el crimen. Hoy hay muchas naciones que están aprobando leyes a favor del aborto, a favor de asesinatos de inocentes. Oremos para que esto nunca suceda en nuestro país. Cuarto juicio: Dios castigará a las naciones que cometen excesos, borracheras, vicios. Ay de ti, dice Habacuc 2:15. Ay de ti que emborrachas a tu prójimo. Ay de ti que los embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo. Y el último juicio: Dios castigará a las naciones, a las sociedades idólatras. Habacuc 2:19 dice: ay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate, pues están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñarle, pues carecen de aliento de vida. Hermanos, el Señor viene pronto, y el Señor viene para salvar a su pueblo, para llevarnos con él, pero también viene para juzgar a toda nación, toda sociedad corrupta, que ahora pareciera, como en el tiempo de Habacuc, que son impunes, que están haciendo todo lo que ellos quieren y no tienen consecuencias. Recuerda, el plan de Dios, la visión de Dios es que por un tiempo esto sea. ¿Para qué? Para que se pueda evidenciar su maldad y nosotros, el pueblo de Dios, podamos proclamar que el Señor reina y que deben ser naciones que se arrepientan para que no les caiga esta ira divina. Ya el profeta y apóstol Juan lo dijo en Apocalipsis 18, 2 y 5, hablando de la Babilonia como la nación que representa el sistema corrupto de este mundo. Escucha: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Tú sabes que esta nación, este imperio, recibió su castigo de la ira de Dios en el año 539. Los caldeos fueron arrasados por el imperio medo-persa. Ahí Dios tuvo
un primer cumplimiento, pero el cumplimiento final, lo hemos visto, será cuando Cristo regrese. Y ahora llegamos a la última verdad que nos da este precioso libro, que está en el capítulo 3. Una revelación de la soberanía de Dios nos lleva a un mayor nivel de fe y adoración. Adórale. Una revelación. La revelación que esta mañana el Señor nos está dando. ¿Sabes para qué es? Para que nosotros podamos confiar más en Él, podamos proclamar más de su buena voluntad para todas las personas. Pero si no se arrepiente, entonces el Señor justo también obrará. Mira, ¿qué vemos aquí? En el capítulo 3, el profeta empieza haciendo un reconocimiento de la fama de Dios. Dice Habacuc 3:2, Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo, en tu ira, ten presente tu misericordia. Aquí, en este capítulo 3, Habacuc comienza a recordar la liberación que Dios le dio a su pueblo a través de Moisés cuando lo sacó de Egipto. Todo el capítulo 3 es un recuerdo, una remembranza de cómo Dios en su poder, por eso dice, Señor, aviva tu obra, nuevamente muéstranos tu salvación. Pero mira, esto tiene una profecía en el versículo 13, que nuestro Señor Jesucristo lo cumplió de una manera completa, perfecta. Habacuc 3:13 dice, saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido, aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Esto que, como te dije, sucedió años después, cuando el imperio medo-persa arrasó con el pueblo de la nación de Babilonia. ¿Sabes? Esto también fue una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice Habacuc, saliste a liberar a tu pueblo. El Señor dejó su trono y salió de la gloria divina, la dejó por un momento para darnos libertad, venir a este mundo. También Él vino a buscar y a rescatar lo que estaba perdido, a los escogidos de Dios. Sus enemigos, instrumentos de Satanás, pensaron que al matarlo terminarían con él y con su misión, pero Dios en su soberanía permitió que ellos lo crucificaran para que así nuestro Salvador aplastase la cabeza de Satanás, cumpliendo la profecía de Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La victoria de Cristo sobre Satanás, sobre la muerte, sobre el pecado, es la gran obra de salvación de Dios. La fama de nuestro Dios a través de la obra de Cristo ha traspasado las naciones y la cultura. Por eso Jesús es glorificado en el cielo, en la tierra, y su alabanza lo llena todo cuando lo recibimos en nuestra vida y se sienta en el trono de nuestro corazón. Recibimos una nueva perspectiva, una nueva cosmovisión de la historia y de nuestro futuro de gloria. Por eso Habacuc 3, 17 y 19 termina este libro con un canto, con una alabanza y un reconocimiento de que ese Dios, por medio de Cristo, es nuestro gran refugio, es nuestra seguridad y es quien tiene nuestra vida completamente en un plan perfecto. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Mira, la confianza ahora es lo que brota, ya no hay queja, ya no hay lamento, cuando la perspectiva ha sido ampliada porque la visión, la revelación de Dios nos ha mostrado quién es ese Dios, su carácter, sus planes. Entonces ahora podemos alabarle.
Recuerda que la verdadera adoración viene del conocimiento de quién es Dios. Y mira lo que dice aquí Habacuc, importante. Dice, aunque haya pérdida y derrota, el Señor es mi libertador. No obstante, Señor, haya caos en mi nación, Señor, tú eres omnipotente. Y a pesar de que, Señor, ante las naciones, ante los imperios, somos un pueblo pequeño, Señor, tú eres nuestra fuerza. Cuando Habacuc y nosotros abrazamos estas verdades y las proclamamos, entonces no nos vamos a cansar, no vamos a tropezar, sino que nuestras pisadas serán como la de la gacela y no vamos a caer, hermano, no vamos a temer resbalar. ¿Por qué? Porque el Señor nos llevará a esas alturas de paz, de gozo y de vida con Él. Esta fe incondicional, hermano, no es algo mágico que aparece de la noche a la mañana, es un proceso. ¿Cómo empezó? Recuerda, empezó con una búsqueda sincera, Habacuc orando, Habacuc preguntándole a Dios, exponiéndole sus dudas, ¿no? Sus temores, pero buscando la respuesta en Él, en su palabra. ¿Y cómo terminó? Confiando en sus planes divinos. Y aunque él no entendía todo, él sabía que Dios es un Dios grande y descansaba en su soberanía y su poder. Hermanos, Habacuc nos recuerda que cuando Dios ensancha nuestra perspectiva de su soberanía y su sabiduría, nuestros pies tendrán firmeza en todo momento, en todo problema, en toda adversidad. Podemos alabarle, no importa la circunstancia. ¿Sabes? El resultado de una fe que se mantiene en la palabra firme es adoración. Adoración. El justo vivirá por la fe. Mira, hoy nuestro país sufre tanto, quizás, como el reino de Judá en los tiempos de Habacuc. Hoy, tristemente, nuestro país está en boca de todos por la tremenda corrupción moral, la corrupción política, social que estamos viviendo. Somos uno de los primeros países en las estadísticas por contagio, por muerte, por esta pandemia. ¿Y qué hacen nuestras autoridades? Semana pasada, tristemente, todos los medios nos daban a conocer la triste realidad de nuestras autoridades aprovechándose de su poder, de su cargo, para recibir una vacuna, para recibir un beneficio propio. Y tú y yo podemos decir con honestidad, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Como dijo Habacuc. Mira, yo te animo a que tú abras tu corazón a Dios y que le hagas las preguntas que perturban tu confianza en Él. No hay nada malo en hacer preguntas a Dios. Recuerda que el mismo Hijo de Dios le preguntó a su Padre allí en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesucristo no dudaba de su Padre porque Él estaba en obediencia, en comunión constante con Él. Pero en ese momento Él estaba pagando por tu pecado, por mi pecado. Estaba en esa cruz sufriendo la ira de Dios. Y por eso Él le dijo, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? En ese momento Dios volteó su rostro porque nuestro Señor y Salvador estaba cargando con toda la culpa, con todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Yo no sé cuál será tu pregunta a Dios. Yo no sé tampoco qué es lo que Dios te va a responder si tú lo buscas de corazón en tu situación. Pero lo que sí sé, y eso es una promesa del Señor, es que si permaneces en la fe, si vives la verdad cada día, Él te dará nuevas fuerzas. Isaías 40:31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amados, hoy nuestra familia necesita que seamos hombres de fe, mujeres de fe, que vivamos, permanezcamos, proclamemos la verdad de Dios, pero sobre todo lo tengamos como un estilo de vida cada día. Y lo necesita también nuestra nación, lo necesita el mundo entero, lo necesita tu iglesia,
Así que vamos a orar. Señor, esta mañana estamos entendiendo, Señor, que tú tienes todo bajo control. Este mundo, Señor, con sus sistemas rebeldes, anárquicos, Señor, que rechazan tus principios, Señor, aún este mundo está dentro de ese plan soberano de redención. Tú eres el Dios de la historia. Señor, nuestras vidas también te pertenecen ahora, Señor, y te pedimos que nos guardes de fallarte, que nos guardes, Señor, de errores, que nos guardes, Señor, de endurecernos. Más bien, Señor, atráenos a ti. Señor, por medio de tu palabra, por medio, Señor, también de tu Santo Espíritu, no nos dejes, Padre, tranquilos. Cuando pensamos, Señor, en hacer nuestra voluntad y no la tuya. Oramos, Señor, por nuestro país. Nos duele ver esta situación triste, Señor, de, Señor, corrupción moral, Señor, en todas las esferas. Pero, Señor, ayúdanos entonces como iglesia, como hijos tuyos, Señor, a ser ejemplo, a ser como Habacuc, Señor, profetas que lleven la visión, que proclamen, Señor, el Evangelio de Jesucristo, para que muchos sean salvos y se puedan arrepentir y puedan reconocer tu gobierno, tu autoridad en su vida. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos, con la misma serie. Dios les bendiga. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será.
aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Hermanos, hermosa la palabra del Señor, un mensaje directo para cada uno de nosotros. Y no nos olvidemos que ante cualquier prueba que estemos pasando, nuestro Padre, nuestro Salvador está con nosotros. Él está de nuestro lado. Y yo quiero leerte antes de despedirnos en el libro de Isaías 41:10, que dice lo siguiente. Escucha, dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa, nos dice el Señor. Hermanos, hermoso tiempo, hermosos mensajes para nosotros de parte de nuestro Señor. Nos vemos, hermanos, el próximo domingo. Cuídense mucho a las 9 de la mañana. No se olviden, el próximo domingo. Bendiciones, hermanos. Cuídense. Nos vemos.